Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Desde el IES Luis Manzanares, eh, quería darles la bienvenida a una de las primeras tertulias que haremos este año con motivo del 50 aniversario de nuestro centro. Eh, Quien les habla es Pedro Antonio Galindo, secretario del IES Luis Manzanares, y conmigo tengo a tres contertulios muy importantes para esa época y la época actual. La primera es doña José Ortega, doña Pepita Ortega, catedrática de francés. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Pedro José Baró, concejal de festejos y de deportes y también antiguo alumno de Luis Manzanares. Buenas tardes. Buenas tardes. Y don José Ignacio Medina, que también fue antiguo alumno y fue presidente de la Asociación Estudiantil Luis Manzanares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este primer programa queremos dar pues unas primeras pinceladas sobre cómo el centro comenzó siendo extensión delegada del Isaac Peral de Cartagena allá por el año 72 y cómo a partir del curso 75-76 ya comenzó su andadura como centro propio. Posteriormente ya se le dio el nombre de Luis Manzanares por este notable hombre de Torre Pacheco. Y hoy, aparte de hablar de esos inicios, el- queremos hablar pues con Pepito Ortega, que fue directora en esa época precisa en la que se cayó parte del edificio antiguo y se tuvo que construir el nuevo. Y don Pedro José Varo era alumno en esa época y también le tocó sufrir pues eso que hacer. Entonces, pues sin más dilación, os doy la palabra para que contéis un poco pues esa experiencia. Vale, yo antes de ser directora, antes de colapsar el centro, había sido vicedirectora y había sido jefa de estudio. Me Ujú. faltó ser conserje. También era conserje porque llevaba un paquete a mi casa. Doy fe Da porque era fe. vecino. Bueno, pues el instituto, yo cogí la dirección en junio y la cosa iba bien. En septiembre. Y a mitad de septiembre, antes de empezar el curso, pues yo venía todas las mañanas a trabajar con Ascensión y saliendo de mi casa oí una ambulancia. Estaban arreglando el tejado del instituto porque había una gotera muy grande y entonces conseguimos que vinieran a arreglarla. Y esa mañana yo oigo y oigo el teléfono de mi casa y cuando lo cojo era Ascensión, que te venga rápido que aquí ha habido un accidente. Cuando llego al instituto se había caído el tejado y dos obreros se habían caído justo encima del escenario del salón de actos. Uno de ellos la espalda, no sé, bueno, la verdad que tuvimos suerte porque uno salió casi ileso y el otro con la espalda mal, pero... Ujú. Y entonces ahí ya empezó el periplo de todas las andanzas. Yo, ese año fue tremendo para mí, tremendo. O sea, a mí me dijo el inspector cuando yo me dejé el cargo 3 años después, cuando inauguré el nuevo centro, me dijo que jamás había visto ningún director con tantos problemas. Dice, y ahora te deja el cargo, ahora que está todo solucionado, que venga otro, digo, yo no puedo más, no puedo más. También era directora de San Javier, porque no había nadie Ajá. que le hiciera cargo. Vaya. Entonces estaba entre este centro, el Gerardo Molina que se daba clase por las tardes, el Gerardo Molina y San Javier. Tres centros. Tres A centros. falta de uno, sí. Y entonces pues aquello fue mal porque el centro tardó mucho en hacerse y el antiguo delegado de educación, pues los padres lo llamaban y decía esto enseguida está, pero como yo vivo aquí, pues yo venía y veía cómo iban las obras. Y un día, pues se presentó un autobús de padres diciendo que por qué no entraban sus hijos al instituto, porque eran principios de octubre y yo les dije que el instituto no estaba en condiciones porque había enchufes por los suelos y cables y demás. Y me dijeron, es que venimos de la delegación y ayer en la delegación nos han dicho que no queréis vosotros, que el instituto está en condiciones. Y dije, pues vosotros pasáis, lo miráis y si no, pues... Entonces fueron ahí a hablar con él y le dijo que la culpa era mía, como si yo hubiera tirado el instituto.
Y ellos, pues nada, gracias a Dios, se pusieron de mi parte, pero a raíz de eso, casi todas las noches teníamos reuniones en el centro cívico para hablar de los problemas, de ver cómo estaba la cosa. Y la verdad es que todos los padres se pusieron de mi parte porque él me llamó y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Digo, es que no está todavía en condiciones el centro. Dice, pues que sepas que los traslados están a la orden del día. Digo, bueno, pues si tú piensas eso, yo me dejo el cargo ahora mismo, yo no tengo ningún interés, me lo dejo y que se solucione. Y entonces los padres fueron allí, un autobús, y le dijeron que se habían enterado que me había amenazado y que si me amenazaba otra vez no iba a ir un autobús, iban a ir muchos más. Y que yo sería director aquí mientras yo quisiera. Y la verdad que lo que pasa es que tardamos mucho porque inauguramos el centro pues casi a final de curso. No me acuerdo exactamente. Me acuerdo de la escena que fue ahí en la puerta. O sea, bueno, primero en el salón de actos y luego en la puerta había mucha gente. Pero también me dijeron que fuera a Murcia a ver centros para dar opinión de cosas que iban a hacer. Y luego no hicieron nada de lo que yo dije. Y al final pues ya tuvimos el centro nuevo y aquello era, la gente ya estaba bien porque los profesores estaban muy mal porque a las 3 de la tarde tenían que venirse a dar clases y claro, pues estábamos, y yo estaba en los dos centros a la vez. Bueno, Que se nos perdió una mujer y todo, una profesora por ahí por los campos yendo a Gerardo. Una de Madrid se fue por los campos para, para cortar el camino y se perdió y tuvimos que ir a buscarla. Eso lo recuerdo yo todavía siendo pequeño, Sí, que sí, estaban todavía que salimos no a estaban ni la buscarla. estación de autobuses, ni nada más que había el robo. Estaban los campos del tío G, era lo que estaba ahí, que se plantaban de melones y y la bolsa de Gea también. la balsa y la no, balsa. y el cañón. El cañón, cuando estábamos, como nosotros, como la parte vieja estaba bien, pues la arreglaron un poquito y nos fuimos a la parte vieja, un grupo, los grupos no sé si eran primero de la ESO o no sé. Y el resto se fue al Gerardo Molina. Y el tío G tenía un cañón para espantar a los pájaros. Exacto. Y a veces pues estábamos en clase y de pronto se oía ¡bum! Y eran cañonazos de... Contra los pájaros. Sí. Y entonces pues nada, ya te digo que fue un tiempo malo, pero luego pues tuvimos la satisfacción de tener un centro nuevo. Y lo bueno de aquí es que los alumnos de aquí siempre han sido muy buena gente. Yo he disfrutado, yo llegué aquí con 24 años a este centro y yo venía con mucha ilusión y la verdad es que he disfrutado mucho los 36 años que he trabajado aquí. Porque la gente del pueblo ha sido buenísima, siempre ha habido algún alumno pero en general los alumnos eran, luego decían, la gente del pueblo muy trabajadora. Había gente que venía de fuera. Yo me acuerdo que cuando se instaló el segundo idioma, cuando se propuso hacerlo, pues mi compañera Pilar Bermejo y yo nos fuimos por todos los pueblos, bueno, las pedanías, por Barsica, por Dolores, por La Palma, a todos sitios para hablarle a la gente de lo espléndido que era hacer un segundo idioma y lo bueno que era para los niños. Y tuvimos mucho éxito. Entonces, cuando yo iba a las reuniones a Murcia, decían, ¿cómo puede ser que en un pueblo tan pequeño tengas tantos alumnos de francés y llevéis ese nivel? Porque claro, yo tenía libros y tenían nivel y ellos, para que los críos no se lo dejaran, pues no hacían ni exámenes ni nada. Y yo la verdad que en este centro los primeros años eran como estar en familia. O sea, los profesores era un encanto. Yo me acuerdo que terminábamos los claustros y cada uno nos traíamos una cosa y cenábamos aquí. Sí, o sea, era de verdad, era... Un ambiente familiar. ¿Y os acordáis de la avenida? Era el Bar Avenida. Cuando yo empecé, vosotros todavía no... El Bar Avenida que tenía antes Mariano de la Guardia. ¿Vosotros acordáis del Bar Avenida? Bueno, el Bar Avenida. Que lo tenía Mariano. Que íbamos a desayunar allí porque aquí no había bar. Que está frente, muy buenos días, estaba por ahí. Sí. Estaba allí. Sí. Íbamos a desayunar allí porque... Pero los críos en general eran buena gente. Y los padres también. Los padres... Eran muy buena gente. Era otra época y yo creo que también, como tú dices, buena gente, porque hoy en día pasa lo que pasó en ese momento. Claro. Bueno, y me mata. al mes, las redes sociales,
manifestaciones, hubiera habido de todo. No, pues de todo. los padres, yo con eso de vivir aquí siempre formaba parte del Sí. consejo escolar. Entonces no se llamaba consejo escolar, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo, todos los padres que han pasado por ese consejo escolar que viven, cuando los veo, me da alegría Claro. y tenía mucha relación con ellos. Y los veía en la carnicería o los veía en la Porque se porque a mí no entendía- me importaba vivir en el pueblo y verme a la Claro, gente del pueblo. se entendían las cosas. Oye, Claro, se ha derrumbado, hay que arreglarlo, bueno, hay que Claro. desplazarse, pues nos desplazamos, hay que hacer esto, lo hacemos. Claro. Ahora no, ahora queremos, hay un nivel de exigencia tan grande que queremos que las cosas estén dichas y hechas al instante y luego pues vienen muchos problemas. Yo creo que la mentalidad de la sociedad pues, ha cambiado y bastante en ese tema a peor. Hay otras cosas Sí. que hemos mejorado. No, pero esa hemos yo ido a aquí no me importaba vivir en el pueblo ni ir al supermercado y que una madre me preguntara cosas. Y bueno, si vivía aquí, pero conocía a la gente. Yo, la gente conmigo siempre se ha portado muy bien. Bueno, un pueblo más pequeño entonces, no había tanta... Y a mí me conocían tanta porque población. yo había venido aquí de cría, aunque no soy de aquí, pero yo vine aquí cuando mi padre vino a Pacheco, yo tenía 15 años, y entonces yo pues, conocía mucho a la gente. Y mis hijos pues han sido pachequeros pues, y siguen siendo. Aunque uno se haya ido a Murcia, pero... Sí, pero viene de vez en cuando. Todavía lo vemos, sí. Sí, pero mi policía es muy pachequero. Eso es una cosa muy exagerada. Y tú, Pedro, como alumno, ¿cómo viviste esa experiencia de tus padres, tú, tu hermano? Pues, fíjate, lo que estábamos hablando, estuvimos el primer año, estuvimos en el centro antiguo, no aquí. En el viejo. El viejo. Luego el segundo año estuvimos en el Rosario. En el Rosario. En el Rosario. Y el tercer año estuvimos en el Gerardo Molina. Por lo tanto, lo recorrimos todo. Y es verdad que nos cambiaron los horarios. Tenemos que ir por la tarde. A las 3 de la tarde. Me acuerdo perfectamente que veíamos el programa este de Antena 3, creo que se llamaba El Ataque. Yo no recuerdo más, que lo daban a esa hora. Antes de entrar lo veíamos y nos íbamos corriendo a... Era un poco molesto, la verdad. Hombre, yo que tenía que venir por la mañana a secretaría, porque las cosas había que hacerlas por la mañana. Y luego por la tarde ya venía a clase. Sí. Iba a unas clases que no eran las tuyas, porque quieras que no, por la mañana había otros alumnos, allí nos íbamos por la tarde. La anécdota de la ducha es que tú te sabes con mi primo, tu primo que se quemó, el pobre, porque claro, no, en ese momento, oye, y hacían bien, nos obligaban a ducharnos, ¿no? Y entonces nos duchábamos y ahí pues, alguien manipuló un poco el calentador eléctrico, que en ese momento no estábamos todavía muy puestos en el tema eléctrico, eran todos calentadores, eran de putardo, menos ese que era eléctrico. Y entonces alguien tocó y su primo, la verdad, que tuvo unas quemaduras. La broma fue demasiado pesada, ¿no? Pero por todo lo demás, pues estuvimos bien. Sí, Nosotros fue una experiencia, bueno, que no fue la más agradable, pero fuimos consecuentes con lo que estaba pasando. Claro, y aparte tu clase también era de segunda lengua. Sí. Y no es por ponerme flores, yo quiero decir que no es porque me concierne a mí, pero normalmente la gente que iba a clases de segunda lengua era el comportamiento, tenían más ganas de trabajar, porque yo me acuerdo que el primer año que se instauró el doble idioma, los críos tenían una hora más que los demás, entonces salían a las 3 de la tarde. Es verdad. O entraban una hora antes o salían una hora después. Más tarde. Y los críos, sin embargo, no ponían pega, y yo me acuerdo que a lo mejor les mandaba algo y luego llegaban y me decían, se te ha olvidado que teníamos que traer tal cosa, en vez de esconderse y no... O sea, eran ellos los que pedían trabajo y entonces pues, yo estaba encantada. Yo la verdad es que disfrutaba mucho y me llevaba bien con la gente. Yo no sé, habrá alguno a lo mejor por ahí que no me pueda ver, pero... no creo. Pero yo conozco ahora mucha gente que ahora voy al médico y resulta que fue alumno mío. Claro, de todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Y el hecho de que los compañeros tuvieran que explicar a los compañeros que tenían que venir por la tarde a trabajar cuando normalmente... Los compañeros muy mal. Había gente que estaba siempre de mal humor, pero digo, es que la culpa no es mía, si es que no hay otra cosa que hacer. Si no podíamos, si no teníamos dónde irnos, teníamos que hacer eso. Y en este caso la consejería tomó la decisión de reparar esto, digo, por ver la diferencia que hay entre ahora y también
tardó mucho a la hora de cuando se hunde. Bueno, estaba ya arreglándose, ¿no? Cuando se hunde eso estaba ya arreglándose. Estaba arreglándose Estábamos porque empezando. resulta que teníamos unas goteras que teníamos que poner los cubos esos que hay de la basura grandes Sí, en los pasillos del centro viejo. Ahí teníamos que ponerlos cuando llovía, fíjate. del agua que caía. Pero claro, se iba a reparar solo esa parte. Solo el techo, Solo el pero techo. dicen que hubo, que pusieron mucho peso, pusieron todos los sacos Es un y palé por con eso ladrillos. colapsó el edificio y al colapsar. Pero que luego, cuando pasó eso, yo hablé con los arquitectos y ninguno quería firmar porque la gente decían que eso estaba en condiciones para entrar, que simplemente arreglando el tejado, que lo demás estaba bien. Hombre, pero yo me acuerdo que en las clases que había al fondo del edificio, había hasta moho en la pared de la humedad que había. Fíjate. Y yo siempre me había quejado, digo, ¿cómo pueden salir flores en el campo de fútbol o en el campo de baloncesto? Digo, yo no soy arquitecta, pero eso no es normal. Claro. Y me decían, claro, es que aquí hay mucha humedad y tal. Digo, pero si es que salen champiñones en la pared. Y era verdad, Sí. en la pared de la clase, digo, las que estamos con los guantes puestos. Entonces, ahí cuando Dice que pasa como esto es un Se centro rezumaba el de... agua. Claro, dice filtración. que no había calefacción porque era un centro de... O sea, era una zona de buen clima. Claro. Digo, bueno, entonces nos tenemos que asfixiar. Digo, no podíamos poner la estufa de butano porque, claro, el ambiente era malo. Y si no poníamos la estufa de butano, estábamos con los guantes, con los chaquetones y haciendo las clases así. Y entonces yo les dije digo, mire, si alguno firma como que esto está en condiciones, nosotros entramos en cuanto lo arregle. Pero no encontramos a nadie que firmara. Entonces, y decidieron Entonces dijeron tirarlo. tirarlo. Y cuando dicen de tirarlo, hubo en esa fase, porque entiendo que eso funcionaría como ahora. Había que licitar la obra, proyectos, Sí. tal. Se tardó mucho desde que se Tuvimos cae un poco hasta- algunos problemas porque el rojo tenía un trozo de lo que iba a ser el instituto. Y ahí tuvieron sus más o menos para que se los vendiera. Fíjate. Y el ayuntamiento tuvo sus más o menos. Pues, yo me acuerdo que fui a buscar un día a Pedro Jiménez porque yo fui a la delegación. O sea, él me dijo que estaba todo ya y yo fui a la delegación. Estaba Manolo León de concejal y él. Y yo me fui a la delegación para ver qué pasaba, que no empezaban ya las obras. Y digo, es que me han dicho allí en el ayuntamiento que ya estaba todo controlado, que está. Pues eso no es verdad, porque falta una parte tal y cual. Bueno, yo me vine de Murcia, encima que yo no conducía, me tuve que coger un taxi para irme a Murcia. Me vine de Murcia con un humor que yo no suelo tener. Claro, es que Pero me vine al ayuntamiento. imagina hoy se cae y las padres al día siguiente te están preguntando Claro. que cuándo se va a hacer. Claro. Imaginaos todos esos meses que pasarían Claro. desde que se cae hasta que empieza la Pues obra. yo tardamos más y entonces me fui al ayuntamiento y le dice, tranquilízate que viene muy nerviosa. Digo, hombre, es que allí me quedan ridículo porque yo he dicho que por culpa de ellos no habíamos empezado y me dijeron que es culpa vuestra que no habíais terminado de comprar los terrenos. No te preocupes que mañana ya es verdad, al día siguiente pues ya estaba todo solucionado. Y entonces pues empezaron, sí tardaron, porque luego después ya te digo que los padres vinieron una vez en autobús a decirme que por qué no entrábamos. Claro. Ya. Claro. Claro, sí, no se podía entrar porque tardaron mucho. Y claro, entonces también otro punto en contra era que era todo territorio MEC, que Claro, aún no claro. era Consejería de Educación. Claro. Era cuando empezaba y entonces pues Yo tuve habría muchos problemas, ya te más digo, y en medio de burocracia. eso me viene el inspector y me dice, te tienes que hacer cargo del Instituto de San Javier. Digo, pues, ¿y yo cómo me hago cargo del Instituto de San Javier? Si tengo que estar con el Gerardo Molina, el Rosario y esto. Madre Y, mía. claro, porque nosotros teníamos que pagarle a ellos una parte de los presupuestos y entonces pues iba todo, teníamos que hacerlo todo. Encaje Y de entonces bolillo. encima me endosan porque no había nadie para Encima quedarse San con Javier. San Javier. Y entonces me acuerdo que José Luis se fue para allá en verano, hacer las matrículas de allí de San Javier. Y luego menos mal que pusieron a otra, pero Pero tuvimos yo tampoco. problemas. Fijaos. Y luego dices tú, pues claro, los padres, yo lo veo lógico porque dijimos a lo mejor 6 de octubre o 7 de octubre y no entraban, pero es que no podía entrar. Sí, eso es ¿Cómo muy ibas grave, tú a dejar a unos niños entrar con cables por las paredes y todo eso? Entonces tardamos más de la cuenta, pero bueno, tuvimos un instituto nuevo, Sí. que era lo que íbamos pidiendo.
y ya se quedó pequeño cuando lo hicieron. O sea, se suponía que era grande, pero al no. final Claro, porque venía gente de todas es las que venía pedanías. Yo me gente de todas acuerdo pedanías, que en y esa de San época, Pedro, de los Alcázares. de Yo le he dado Albufón, gente hasta los Martínez del sí, de Puerto. Martínez Puerto, de de Albufón, La Palma, claro. de Estrecho. Y yo recuerdo de ser en este aula 40 alumnos. Claro, Y Sí, éramos aulas había grandes. un montón de primeros de luz. claro, Ese año fue numeroso. es que este pueblo venían de todo el sitio, ya te digo, de La Palma todo. Claro, que no solamente eran En los pedanías Alcázares no nuestras, había instituto. sino de otros municipios. En los Alcázares no había, en San Pedro De no la había. Parecía, de la Puebla, de ahí venían un montón. Claro. En mi época venían también, pero venían de La Palma. En mi clase había gente de La Palma, había gente de Pozo Estrecho, había gente de los Alcázares, pero venían por la fama, no ya porque no tuvieran instituto sí, allí en su también pueblo, por la Luego fama. ese de hizo. Sí, porque Los autobuses de la Inmaculada venían. sí, Me acuerdo perfectamente. Sí. Y bueno, llegado a este punto, nuestros radioyentes se preguntarán por qué tenemos a José Ignacio, que en esa época fue un niño muy, muy pequeño, pero es precisamente Ni lo por era. eso. O porque no era ni niño en esa época aún, no era aún pero- un proyecto, pero sí que vio la obra y cómo empezó el centro nuevo y tal. Y luego también otro nexo de unión es que los cuatro somos vecinos de Falcon Crest. claro. En una época, y entonces Eso se está quedando ya atrás. vimos la obra en primera mano. No nos ¿O Sí, no? yo y mi hijo estaban siempre por ahí. No nos pillaba muy lejos. No, entonces Siempre vimos estaban la ahí. obra día a día. Y el día que se inauguró me acuerdo que mi hijo venía con Estefanía y con todo esto ahí en la puerta a ver las autoridades que había. Y todo Muchos eso. saltábamos a ver cómo estaba la obra, veíamos por ahí. Jugábamos, o sea que Yo la parte que yo recuerdo de Luis Manzanares primera fue cuando todavía se podía entrar a jugar a las pistas de fútbol, que nos dejaban pasar, pero claro, estamos hablando en el año 92, 93. Que eso y aún entran, saltan y ya juegan. ya llevaba el Si centro. a mí, aunque me pillara cerca, pero a mí no me gusta vivir tan cerca. Ahora porque ya no me conoce nadie. Pero yo allí, es que iba por la calle, iba maestra desde las ventanas, llamándome y no podía hacer nada. O sea, es que era tuve que poner los cristales de las ventanas, de esos que no se ven, Negro. porque se me pegaban a la ventana a mirar. Y entonces, Esa pista que está ahí, antes era de asfalto. Pero el asfalto de estos que te caía y la utilizaba el colegio. Me acuerdo que la utilizaba el colegio con Pepe Plaza, de nuestros profesores. Y luego ya pasó al instituto. Pero ahí había un campo de fútbol grande en el lateral, que es donde ahora está el Luis Manzanares y el patio que queda entre el instituto y el Luis Manzanares. Entonces era un campo de fútbol, que era el antiguo campo de fútbol de aquí del Pacheco. pero es que Era esto, eso. Y continuamente estaba la pista. claro, sí, por eso yo me vine a vivir allí. Y cuando me dijeron que el instituto iban a hacerlo así tan cerca, porque en un Santo Tomás, como sabéis que antes en Santo Tomás a los profesores se nos daba un Oscar o algo que llamaban así, algo así, con títulos de películas. Y a mí me acuerdo que entonces fue el año que hicieron el centro, como los azulejos son verdes, nos dieron a cada profesor un azulejo y a cada uno le ponía o un título de una película que le fuera o algo. Y a mí me dieron y me dijeron, aquí vivo, ¿cómo es? Yo dirijo, yo mando, a mi casa me traigo el centro y así ya no ando. Buena rima. Que tengo el azulejo en mi casa. Entonces, claro, ya te digo, claro, yo he estado, lo que pasa es que, claro, yo después no me podía meter a comprarme una casa cuando estaba pagando esa. O sea, pero yo cuando yo me compré esa casa, el instituto no estaba, o sea, estaba en la parte de atrás. Yo iba por lo del rojo, por todo el camino ese, por ahí detrás iba al instituto. Pero claro, ya cuando lo construyeron ya era demasiado, porque es que yo podía poner una tirolina y venirme. Claro. Cruzaba la calle, como yo ahora. Claro, Yo así es como lo conocí, yo como y está ahora, encima éramos evidentemente. vecinos, por la terraza Por nos la terraza, veíamos. exacto. Y encima él ha sido un alumno buenísimo porque le encantaba el idioma y le encantaba trabajar, siempre era el primero y sigue trabajando como... Pero falta que oposite. Que ahora falta que estoy yo quiero que oposite. Están varios proyectos, vamos a decir. Es que no para. El año que el primero de la ESO, yo lo empecé en el otro edificio. Y segundo de la ESO fue esta clase precisamente
El primer día de clase nos recibió la tutora Raquel Cava, la hija de Juan Luis Cava, de sociales, Sí. y ella era de música. Y la clase que tuvimos inmediatamente después fue con Pepita, francés. Y ya seguimos segundo y tercero los mismos, más o menos, y cuarto, primero y segundo de bachillerato nos quedamos una clase genial, porque éramos unos privilegiados, teníamos a Pepita para Claro. dividirse entre 3 personas, y estábamos Rubén Vivanco, Mari Carmen Cañavera y yo. Buen equipo, Hasta buen segundo de equipo. bachillerato, y seguimos los 3 con francés hasta segundo de bachillerato. Yo he celebrado con algunos alumnos en el seminario, he celebrado cumpleaños. Nos metíamos allí en el seminario, cada uno traían tarta o que sea, Los celebrábamos el nuestros, cumpleaños. Cuando erais pocos. Mm. Y los viajes. Madre mía, yo hice muchos viajes. Yo terminé muy cansada. Viaje en autobús. En uno uno de ellos, No era de avión como ahora. nos fuimos. Estaba de director Luis Faz. Yo estaba de profesora. Y entonces me dijeron que si mi marido se podía venir, porque resulta que iban 90 alumnos, iban 2 autobuses y no había profesores para tantos alumnos. Entonces mi marido se vino a echar una mano. Y aquello fue, ¡ay, qué año, qué desastre! Me vine sin dormir toda la semana que estuve fuera. A las 2 a las 3 de la mañana me llamaba el conserje diciéndome que mis niños, que estaban dando el follón mis niños. Y una vez a las 2 de la mañana me acuerdo que me levanté. Digo, mira, si alguien no está visible, que se tape porque voy a entrar al aseo. A ver quién hay ahí dentro que me lo voy a sacar. Empecé a sacar gente de los aseos a las 2 de la mañana y a mandarlos a sus habitaciones y luego por todas las habitaciones. Era tremendo, tremendo. Los viajes de estudio no te dejan descansar. Nosotros fuimos a Francia. Luego en Francia no, los intercambios era distinto. No, nosotros no fue intercambio, nos juntamos 3 institutos, nosotros y 2 Ah, institutos sí, más. fuimos con los de San Javier. Con la profesora Isabel, que me la encontré con hace Isabel, poco. que te encontraste tú hace poco. Y con otra profesora más. El otro centro no me acuerdo de dónde eran, pero sé que salimos de aquí de Torre Pacheco y fuimos a recogerlo a los Monteagudo y no sé qué más. 24 horas tardábamos, madre mía. Y luego hicimos 5 o 6 intercambios con un pueblo de Blois, de Tours, en Tours, donde están los castillos. A mí eso ya no me en el pueblo de los castillos. Ahí hicimos 5 o 6. Porque había un murciano allí que su hijo iba a ese centro y a través de él pues, organizamos los viajes y los padres eran magníficos. No digo porque nos hicieran regalos y todos los profesores antes de venirnos y nos hicieran una cena y todo, sino porque estaban muy acostumbrados a los intercambios, y aquí en Pacheco también respondieron muy bien los padres. Decían que ellos tratarían a los críos igual que trataban a su hijo, porque algunos decían, es que yo estoy trabajando y no puedo, mi hijo no puede hacer eso, pero pues digo, pues tú, ¿qué haces tú cuando trabajas con tu hijo? Pues lo mismo haces con el otro, no va a ser más que tu hijo. Y entonces allí eso lo tenían muy asumido, porque hacían intercambios con todo. También cuando estabas tú de profesora, yo me fui 2 años a Francia también. Con la beca esa del verano. Eran los Sejour, esos famosos. Claro. Y nos fuimos un mes entero, no te llevaba una semana. Un mes entero, pero gratis. Te íbamos gratis, eso sí, tenías que irte en autobús, que salía desde aquí, paraba en Valencia y ya íbamos para allá. Pero eso lo teníamos que hacer, lo teníamos que preparar antes y que tuvierais beca vosotros. Claro, porque a mi hijo, por ejemplo, no pudieron. Y entonces tuvimos Ramón Otón, se venía, Juan Isidro su Claro, además ellos fueron más de una vez. Claro, Ramón Otón y yo fuimos 2 años seguidos. Yo en cuanto me enteré de esa beca, digo, voy a ver quién puede ir de aquí de Pacheco. Sí. Y fueron algunos, y la verdad es que fue bien. Era una estancia muy chula porque por la mañana... Te trataban muy bien. Dabas clases, por la mañana ibas a la clase, aprendías más francés y por la tarde estabas con la familia, pero tenías muchos momentos en los que en la comida o por las tardes, algunas veces, incluso los fines de semana, que coincidías con el resto del grupo, ¿no? En actividades. Sí. Fíjate cómo éramos, que los españoles, que te miraron de nosotros hasta, que le sacamos hasta que nos llevaron un día, que era cuando Indurain estaba en todo lo suyo, y hicimos que al Alpe d'Huez nos pusieron un autobús para llevarnos a ver al Alpe d'Huez. Oye, y lo vimos ahí, con las 13 curvas, y entró Indurain, entró con Chiapucci, los dos juntos, cuando eran los dos estaban en lo máximo. Y fue una experiencia inolvidable. Pero es que ¿sabes qué pasaba? Con esas becas, yo me acuerdo que cuando me enteré de las becas esas, me enteré de que, fui hablando con la gente a ver cómo estaban, porque no iba a mandar a los críos a cualquier sitio. Ah. Y entonces me dijeron, no, y si va el alumno a la casa
y a lo mejor es una mujer mayor que no puede dedicarse, no puede llevarlo los fines de semana, que os tenían que llevar obligatoriamente a conocer cosas. Sí. Si no puede dedicarse al alumno plenamente, se le quita la beca. Y entonces se le da a otra familia. Se busca Así era. Me acuerdo que hubo una vez que tuvimos que buscar a otra porque le tocó una señora muy mayor que no podía hacerse cargo. Y entonces inmediatamente llamé y la organización Siempre funcionaba había de maravilla. actividades, siempre te llevaban a un Sí. sitio, hacías Hubo convivencia gente con que iba... Al final era tu Y familia. nos pensamos que era los tu modelos de familia de inversión es allí, algo ¿no? nuevo. Sí, sí, no. Era Hubo así. gente que iba hasta la radio. Hicieron programas de radio Sí, y sí, todo. no, yo fui Sí, a sí. un programa de radio. Fueron a programas de Ahí radio. en Toulouse. Fuimos ¿Y lo hacen igual que ellos? Hombre, hace muchos años, ¿no? Pero también te digo que los estudios eran parecidos a los que hay aquí, ¿no? Tenía, es verdad que en ese momento, no me acuerdo si eran los CDs los que había, y estaban todos los CDs estaban empezando a salir, sí. Había discos, había CDs, y luego pues mesas donde los micros muy parecidos a como está ahora. Y sí, la radio allí era así. Sí, ¿ves? Yo me acuerdo que había ido a programas de radio y todo eso. Y los dos fueron los dos hermanos. Los dos. Además fueron 2 veces, me parece. Si Otón coincidió, yo creo que fueron los 2 años conmigo, por lo menos uno. No me acuerdo si Ramón y Juan Isidro sí solo coincidió uno. Porque él era más mayor, él ya sabía. Es que había que tener beca. Sí. Y si no, no te la Te podías ir daban. solo 2 años, no te dejaban irte. Entonces, bueno, eso Porque yo les pregunté, como funcionaba tan bien, les pregunté para ver si podían ir alumnos que no tuvieran beca, porque hubo padres que me dijeron, nosotros pagamos lo que cueste. Y que vaya mi hijo, porque eso funciona muy bien y a los críos les va muy bien. Y llamé al ministerio y me dijeron que tenía que ser para gente que tuviera beca, que si no, no, aunque pagaron los padres, que eso no funcionaba de hecho, así. Hoy en día es muy difícil, porque llevamos mucho tiempo sin hablarlo y tal, pero todavía No, sí te acuerdas, vamos tú te vas... reteniendo cosas de aquel momento. Y de si viene un francés aquí, hombre, no te vas a poner a hablar con él, tal, pero por lo menos se apurrea un poquillo. Y no hemos vuelto a utilizarlo desde entonces. Entonces, sí, por eso digo que aprendimos. Pero si se me ha olvidado a mí. Con los años que llevo jubilada. Lo importante de eso es que se corrobora el que las actividades extraescolares, los viajes, que son un complemento más, como organizándolo bien, claro. Estando bien organizado. Preparando a los críos lo que van a ver y qué van a ver y qué les va a servir. Y son experiencias que marcan, ¿no? Porque eso, como estoy contando... Esa es una de las cosas que yo siempre he dicho, que el paso por el Luis Manzanares te marca en muchos sentidos, en la parte académica, por supuesto, porque yo he tenido la suerte de tener unos profesores estupendos y lo puedo decir ahora desde el punto de vista crítico de estar también en este lado del pupitre, y he tenido la suerte de poder tener gente como Pepita, gente como Olvido, gente como José Luis, gente como María José Molina, que han estado siempre buscando la manera de que saliéramos del pueblo, de que saliéramos de aquí, invitándonos a viajar constantemente. Los viajes de Pepita, Olvido igual, organizando los viajes de fin de curso, de fin de etapa en el bachillerato se hacía. Viajes de estudio. Y luego antes convenios, cuando eran los convenios antes también. Correcto. Y eso no lo hacían todos los institutos de la zona, ¿eh? Y aquí había viaje a la nieve, había viaje de estudio, había viaje yo me a Francia. fui, antes de los intercambios, yo me fui con profesores de historia, nos fuimos a Castilla, nos fuimos a Andalucía. Yo me he ido de viaje de estudio con varios profesores antes de empezar los intercambios. Mandía Flores. Y es que antes estaba yo sola de francés, entonces claro, no podía... Nosotros nos fuimos, yo creo que te viniste tú con nosotros, Pepita. Úbeda y Baeza con Enrique, ¿puede ser? ¿De historia? No me acuerdo. Hicimos 3 días, o en Córdoba, no me acuerdo. Sí, a Córdoba he ido yo. Fue Córdoba, sí. Entonces, no, sí, la verdad es que programando las cosas bien. Lo que pasa es que ahora la sociedad es que ha cambiado también. La sociedad de ahora no es la que yo cuando yo entré a trabajar. O sea, yo entré a trabajar porque yo desde que era pequeña quería ser profesora y de mayores. Lo tenía claro. Pero cuando yo entré dije, pues sí, porque yo me acuerdo que yo antes de entrar aquí estuve un año dando clase en Francia a alumnos franceses de español. Y dije, bueno, pues esto me va a preparar para cuando llegue. Y me acuerdo que cuando llegué aquí, como ya he dicho antes, yo tenía 24 años y los alumnos que había aquí en el último curso, que yo les llevaba 6 años, pues eran grandes, eran yo que sé, yo me veía poca cosa.
Menos mal que yo era seria y entonces pues mantenía más o menos la cosa, ¿no? Sí, se portaron bien. Tenía un curso que para eso hay que tener mano izquierda. Eran 40 alumnos, hombres todos, que estaban haciendo el último año, que si no hacían ese año ya no podían tener el título de bachiller, que era cuarto de reválida. Entonces, si no tenían esa reválida, no tenían título. Y el francés era como una María, pero que la tenían que hacer. Imagínate yo con 24 años, con 40, que algunos tenían 17, otros 18, 40 hombres en la clase, pues yo entraba más seria que un ajo. Ahí no me reía, ¿no? Aunque tuviera ganas, cuando tenía ganas de reírme me daba la vuelta, para que no me vieran. Sí, había veces que ni me ponía pantalones en esa clase, porque, claro, sí, a veces ibas por el pasillo y te situaban. Entonces no te ibas a volver a decir qué había pasado. ¿Quién ha sido? Ahí te haces la loca. Y eran una clase, eran tremendos. Me acuerdo que había uno que por cierto me habían dicho que ha muerto, que murió, que era un tal Eduardo que tenía una panadería por una de las pedanías. Eduardo, que era uno muy alto, que tenía una panadería de Avilés. Y tenía una panadería. Y me acuerdo que... En Avilés está Eduardo, su hijo sigue llevando la panadería, debe ser. Que iba a desayunar, íbamos a desayunar a la avenida y se comía unos bocadillos, sin exagerarte, así. Y yo decía, ¿cómo te puedes comer eso? Y dice, si usted estuviera levantado desde las 5 de la mañana como yo, también se lo comería, ¿verdad? Y con lo grande que era, me decía, a veces iba y decía, señorita, que me han escondido el bocadillo. Que me han escondido el bocadillo. No, que me han escondido los lápices, que me han escondido no sé qué. Digo, pero si no tienen ni media aguanta tuya, no, esta gente. Y digo, ¿cómo te dejas avasallar de esa manera? Es que usted no los conoce, maestra. Digo, bueno, nada. Y yo le reñía a los demás, pero me dijeron que me tenía que ir con ellos de viaje de estudio. Digo, hombre, sí. Eso faltaba. Y dijeron, digo, no, porque mi marido no se puede venir. Dice, la falta que le hace a su marido. Y hubiera mucho también. Luego, otra cosa que aquí se ha fomentado mucho ha sido el que los alumnos hagamos cosas por nuestro propio... por nosotros mismos. Y el hecho fue más claro es la asociación de estudiantes que hubo aquí en el centro. La asociación de estudiantes estuvo prácticamente muerta un montón de tiempo. Llegó Carlos López, que fue el que la revivó un poco, vamos, bastante, y él me dijo que si quería ser vicepresidente con él, y le dije que sí, que sin problema. Luego se unió también Andrea Viñuela, y estuvimos, Carlos estuvo 2 años de presidente, si no recuerdo mal, después ya se lo dejó, y seguimos Andrea y yo hasta el final de bachillerato. Pusimos en marcha el banco de libros, participábamos con las migas también el día de Santo Tomás de Aquino, aportando algo que no solo fuera la asociación de madres y padres la que estuviera apencando siempre, sino que los alumnos también apoyaron. Oye, y la gente se apuntaba, hicimos hasta carnés con el logotipo de la asociación. Y se han hecho actividades buenas. Yo me acuerdo, ¿qué obra fue la que hizo Pepe Ross? Fue Jesucristo Superstar. Eso fue el año antes de yo entrar al instituto. En el patio, me acuerdo que aquello fue... Eso lo vi yo desde fuera. Eso nos llevó a Andrea y a mí, de pequeños, ya estaríamos en quinto o en sexto de primaria, y nos llevó María José Molina a ver la obra. Y estaba Pedro Ángel Roca Junior, hacía de... Sí, me acuerdo. ¿Ya actuó? Sí. Y además que fue... Ya se veía venir. Yo tengo... No, fue muy bueno. Se han hecho muchas actividades que valían la pena. Sí. Pero es que entonces los críos también estaban, yo qué sé, los estudios eran otra cosa, el estar con los compañeros era otra cosa. Ahora parece que más libre. Yo todavía los nietos que tengo son pequeños, más en la pero... calle. Más en la calle que ahora. Sí. Pero ahora está, pues... Se fomentaban mucho las actividades. Había más respeto también, no solo de los alumnos, sino de la sociedad en general. Eso es. O sea, tú ibas a un bar y te decían, ¿qué quieres? Y ahora tú vas a un bar y dices, ¿qué quieres?
sin conocerte de nada. Sí, y le tío. dice, Y deme usted no sé qué, dice, no hace falta que me hable de usted. Cambia la sociedad. Para que veas que no han cogido cambiado. la Hay indirecta. muy- No, pero yo creo que hay... A ver, La sociedad ha cambiado la mucho. sociedad Y avanza. lógicamente los críos son el reflejo evolucionado. de la sociedad, viven en ella, Sí, pero hay dos cosas que no se nos pueden... maman en ella. Entonces ellos son el reflejo de la sociedad. Pero no se nos y puede- tendríamos que cambiar la sociedad. Pero no se nos puede olvidar ni a leer ni a escribir. Y eso da igual que te lo manden en el centro o que no. Si tú en tu casa no ves que tus padres leen, tú no vas a leer nunca. Si tú ves que tus padres no se ponen y cogen un libro, tú no lo vas a coger nunca, por mucho que en el colegio te digan. Y además de eso, cada vez con los programas que tenemos, queda menos tiempo para dedicar a la lectura y a la escritura. Yo tengo nieta, la que tiene 4 años, por la noche dice mi cuento. Y la otra con 7 también Pero tiene, porque sus padres tiene se lo han su inculcado. biblioteca y tienen sus Exacto. libros y todo eso. Pero porque sus padres se lo han Y yo a los inculcado. míos, Porque los ven míos en han casa. tenido colecciones de libros que más venían a vendernos aquí al instituto, colecciones para los críos, y han leído desde que eran chiquiticos. Sí. Y, Porque es lo que maman. pero que Por fuera de ti, lo que luego ven también en yo me casa. acuerdo de haber hablado con madres que yo le hablaba de usted todo el tiempo y ellas a mí me hablaban de tú como si me conocieran de toda la vida y no me habían conocido de nada. Y entonces los críos tienes que enseñarlos a que tienen que respetar a los mayores. Sí. Además que hoy día... A los mayores y a las personas que sean mayores que ellos y a los profesores Que sobre uno todo, conoce. vamos, y a la gente. Y antes un profesor en general. llamaba a casa de los padres y el padre no se le ocurría nunca decirle al profesor cómo le ha hecho usted eso a Ponerlo en mi hijo, cuestión. ¿no? Al revés. No, Primero yo- ponía en cuestión al crío y después hablaba con la No, profesora. yo a mis hijos les decía, mira, aunque conozcáis a los profesores que vengan a casa o lo que sea, allí son don y doña. Y no son amigos vuestros, son amigos de tu madre, pero tuyos no. Entonces, si suspende, ya lo arreglaremos. Pero como a mí alguien me diga que le habéis falta al respeto, bueno, yo, mira, en 36 años no he puesto yo amonestaciones, nada más que el último año que trabajé aquí, que di a un primero de la ESO, Y ya no hubo más remedio. nada más llegar la primera semana, a lo poco de llegar, me di cuenta que había 6 o 7, bueno, de una clase de 30, 10 aprobaban. Los otros 20, nada, 0 patatero. Pero además que se reían de sacar 0. Entonces tuve que hacer la estrategia de sacarlo al pasillo, uno por uno, hablar con los que sabía que me iban a dar problemas, establecer con ellos una... Un contrato. Sí. Y nos fue bien. Entonces a mí no me molestaban en mi clase no hacían nada. O sea, se dedicaban a estudiar otras asignaturas o se dedicaban a leer o a escribir o lo que fuera, pero no molestaban, ni hablaban, ni chillaban, ni decían nada, que ya no es poco. Ahora, los otros 10 les pedí perdón por no poder hacer con ellos cosas que hacía con otros de su edad. Digo, mira, no puedo cantar en clase con vosotros, no puedo jugar, porque con los otros 20, ¿qué hago? Y entonces dijeron, no te preocupes porque aquí por lo menos podemos dar clases. Entonces, lo que falta es eso, lo que falta es que... Y luego llama a un padre, pues tampoco para que os pongáis así. Pues si el crío se ha traído el teléfono. Pues no se puede traer el teléfono, no está prohibido. Claro. Claro. Pero ya ahora aparte de que estuviese aquí ya regulado en el centro. Aquí es que ya estaba desde hace años, estaba en el régimen de reglamento interior. Pues Estaba hace prohibido. unos años que ya desde la consejería que lo prohibió. Claro, pero que antes lo Pero aún así, teníamos, y había madres que decían que tampoco es para que nos pusiéramos así por el nosotros ya teléfono. llevamos varios años que cuando ves uno, ese móvil va a jefatura. Y hasta el día siguiente, a las 2 no puede llevárselo. Claro, pero... Tienes que poner un límite, porque si Pero no... incluso hay padres que dicen, quédate unas semanas. Hay padres que le dicen, no, quédatelo ahí, una semana que no pasa Porque nada. están Están viendo también- a su Y además- hijo que no hace otra cosa Y que además estar con vosotros móvil. tenéis que saberlo, tenéis hijos los Sí, dos claro, los dos en sabéis edad lo que de... Porque los Pero- tuyos, ¿qué edad tienen? Uno en cuarto de la ESO y otro en cuarto de primaria. Y el mío está en primero bachiller. Y el crío tiene claro que el móvil cuando lo lleva en la cartera, Pero aquí está apagado. Y está. apagado, y solo llaman, por ejemplo, si algún día me retraso Sí, 2 o 3 sí. minutos o lo que sea, papá, ¿dónde estás? Pero él durante el día no... ¿Qué va a hacer? ¿Tiene claro o algo? Él está estudiando ciencia ahora, el bachiller de ciencia, quería estudiar física, profesor de física, pero no sé al final lo que va a hacer. Bueno, Anda, Pero que para vamos, estudiar física hoy... ya le he no- dicho, digo, ya puedes trabajar. Qué fea asignatura. Sí. bueno pues vamos a ir finalizando el programa de hoy. Creo que ha sido bastante interesante, va a ser el primer programa también
pues espero que le haya gustado a nuestros Oye, no sé, oyentes. yo pido perdón por si he hablado de más, No, pero es que no, que va. cuando va. me pongo a hablar No, de no, lo, de no. lo mío, Pero sí lo que pretendíamos era eso, que pues contar anécdotas, hablar de aquellos años y un poco traerlos a hoy, a hablar de ese cambio de entonces a hoy y luego ahora pues seguir con un programa que haremos mensualmente y en los que iremos contando pues cosas que han pasado a lo largo de estos 50 años, pero en estos meses, por ejemplo, pues qué pasó en febrero en el año de después, así. Yo tengo una petición para el secretario, si se me Dímelo. permite. o sea que los de la radio se van a entretener este año. Sí, hombre, esto es siempre con su permiso y con su beneplácito. Que antes fui a hablar contigo. Cuando él me dio permiso, pues venga, adelante. Yo tengo una petición para el secretario. Sé que algo está valorando, pero para que quede constancia en la radio. Hay una historia detrás antes a lo que hemos estado hablando, de cuando Juan Alcaraz era alcalde del municipio y hubo que pelear mucho para que este centro se quedara donde se quedó y no se fuera a San Javier, que había intenciones de que se fuera a San Javier. Y hubo mucha gente de aquí del pueblo, pero sobre todo el que lo padeció y lo vivió y al final lo logró fue Juan Alcaraz. Y estaría bien que se le dedicara a esa parte de la historia del centro, que aunque fue antes de que fuera Luis Manzanares, sigue siendo historia del centro. A mí me quitaron el nocturno, se lo llevaron allí. Porque dijeron que les costaba más un crío, dice, nos cuesta menos llevarlo a Suiza a estudiar que mantenerlo en el nocturno. Porque claro, yo cuando me enteré que se querían llevar ese, le dije, no, esta noche venid todos, que se llevan el centro. Pero no, vinieron pocos y dijeron, mire usted, sabemos que vienen pocos, entonces nos cuesta más trabajo que estén aquí que vayan a Suiza a estudiar. Entonces nos quitaron el... A mí me contaba Jorge Tapia que él daba el nocturno, le gustaba porque... No iba nadie. Cuando ya es Champions League, bueno, ya nadie. Hoy no venimos. Yo venía al nocturno y venía con Raquel nada más. Había días que había dos, había días que había uno. Porque un año, por hacerle un favor a una compañera, me cogía el nocturno. Y no tenía gente, no había gente. Bueno, y se lo llevaron. Que lo más efectivo, aunque lo tenga en cuenta. Sí, lo sé. Pues gracias por este rato. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haber participado. Pues próximo será a finales del mes de noviembre. El tema de noviembre va a ser quiero hablar de esos primeros campeonatos del deporte escolar, por ejemplo, cuando se ganó esa Copa Coca-Cola, que hace poco celebramos aniversario, y un poco eso, y luego también con esta efeméride de que en el 75, cuando empieza el curso como centro propio, el 20 de noviembre del 75, pues muere Francisco Franco, entonces hay un cambio político en España. Yo no estaba allí. Yo no, quiero decir que yo entré. Pero quiero decir, para pues, ¿qué pasó ese año? O cómo se vivió en el centro. A mí en el 74, que yo ya había terminado, me dijeron que me preparara los papeles para entrar aquí. Y luego vino uno de Cartagena y ya no trabajé. Trabajé en el 75. Bueno, pues habla un poco de eso. Siempre hablar de ese ambiente histórico en la época y luego, pues en pues quisiera cantar con profesores de educación física de la época también para hablar un poco, pues... De adelanto que ahí viene, si lo has buscado ya, los entrenadores de ese equipo fueron Paco Soto, por un lado, y Pepe Plaza. Sí. Fueron entrenadores, fueron campeones de Murcia y subcampeones de España. Sí. Fueron con la Copa Coca-Cola. Eso fue histórico para el pueblo. Claro. Fíjate, yo los deportes como no... Entonces, ver pues, de todos los ámbitos deportivos y todo. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Bueno, queridos radio oyentes, ya dejamos el programa por hoy y hasta la próxima tertulia. Muchas gracias.